queremos conocer, el conocer para nosotros es importantísimo. Bueno, primero de todo, termino con las fuentes del derecho espacial, que además son los principios generales del derecho, es decir, el Tratado del Espacio contiene una serie de principios que luego los podemos ir hablando sobre ellos según vayamos comentando, y luego también la jurisprudencia y la doctrina, ¿no? En cuanto a esta pregunta que me acabas de hacer, sí, hay una cuestión de delimitación que todavía no se ha, vamos a ver, que internacionalmente no se ha formalizado, y es la altura en la que termina el espacio aéreo y comienza el espacio ultraterrestre. ¿Esto por qué? Porque depende de cada estado en cuestión. Entonces, durante mucho tiempo ha habido una corriente doctrinal que debía de situarse entre los 80 y 110 kilómetros de altitud en esa franja. Pues los estados convenía que pues dijeran, ¿no? Otros estados, sin embargo, pues son partidarios de no establecer una línea clara, pero lo que sí coincidimos todos prácticamente es que a unos 100 kilómetros de altitud se puede entender que ya es la frontera entre espacio aéreo y espacio ultraterrestre, ¿no? Por ejemplo, hay algún país que establece su frontera a 80 kilómetros de altitud. Yo lo veo un poco bajo, pero bueno, otros pues a 100 kilómetros, como puede ser Australia, otros estados, ¿no? Entonces, sin embargo, no es imprescindible contar con una altura demarcada formalmente por legislación. Porque lo principal es el objetivo o la naturaleza de las actividades que vas a realizar. Por tanto, bueno, ¿y por qué? ¿Qué exactamente implica esto? Pues que el derecho aeronáutico y el derecho espacial son dos disciplinas completamente diferentes. No tienen en común ningún punto jurídico. ¿Por qué? Porque, bueno, no tienen en común hasta que se tenga en lo relativo a la armonización que puede haber pues para reentrada de objetos, etcétera, ¿no? Pero normalmente no. ¿Y por qué? Porque el derecho aeronáutico se basa en la soberanía del Estado sobre el espacio aéreo. Es decir, el espacio aéreo de un Estado es soberanía de ese Estado. Pero el espacio ultraterrestre no. El espacio ultraterrestre es res communis, es decir, es de incumbencia de la humanidad, pertenece a todos, pero nadie se puede apropiar de él. Entonces, no es patrimonio común de la humanidad, como mucha gente, bueno, personas, ¿no? Dicen, realmente es de incumbencia de la humanidad. Y luego, bueno, pues esto queda reflejado en el artículo 2 del Tratado del Espacio, que dispone que el espacio ultraterrestre, la Luna y otros cuerpos celestes no pueden ser objeto de apropiación nacional por reivindicación de soberanía, uso, ocupación ni de ninguna otra manera. Qué interesante esa explicación que nos está dando, estimada doctora, realmente bien puntual, bien didáctica. Para tu información, le están escuchando los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Gran Asunción. Un saludo para usted de parte de la decana, la doctora Gloria Ortiz Negrete. Realmente para nosotros un privilegio, un orgullo escucharte, doctora. Pongo a consideración de tu parte esta situación porque este programa es de carácter académico, no va por lo comercial, se centra de los explicados del mundo académico. Ahora bien, estimada doctora, conforme al Tratado Internacional del Espacio de 1967, regula todo lo que es la actividad en el espacio exterior, como usted explicó, puede ser en algunos sectores 100 kilómetros para arriba, otros 80 kilómetros, otros 120. Ahora bien, si el espacio ultraterrestre y los cuerpos celestes no pueden ser objeto de apropiación nacional, ¿qué sucede con la explotación de recursos en la Luna o asteroides, por ejemplo? Si puede clarificarnos eso, pareciera es avanzar mucho porque en la actualidad en Paraguay básicamente todo es mundo aeronáutico. Pero ahora estamos hablando de temas más profundos, tema espacial. ¿Puede explicarnos respecto a esta pregunta espontánea, estimada doctora?
Sí, bueno, claro, muy a punto con lo que hablábamos del artículo 2, ¿no? La no apropiación nacional, con lo cual, bueno, pues ha sido un debate intenso. Sin embargo, a nivel internacional, bueno, pues no se, o sea, se ha llegado a la conclusión de que el artículo 2 no prohíbe las actividades de explotación. Es decir, cuando los convenios espaciales hablan de exploración y utilización, hay que tener en cuenta que la utilización incluye per se la explotación. Entonces, los estados o organismos no gubernamentales están legitimados para explotar recursos espaciales siempre que cuenten una licencia por parte del Estado. Por tanto, se pueden apropiar de esos recursos. Y bueno, pues no conviene a veces excederse en la utilización de la analogía con el derecho del mar, pero por ejemplo, los fondos marinos y oceánicos, que sí que son patrimonio común de la humanidad, permiten la explotación de sus recursos minerales. Y eso no implica que nadie se apropie de los fondos marinos, oceánicos y su subsuelo. Por tanto, lo mismo ocurre con recursos espaciales que se encuentren en la Luna, Marte u otros planetas. Te puedes apropiar de ellos, de esos recursos, pero no del propio cuerpo celeste. Es decir, no puedes decir yo me apropio de un trozo de luna o de su subsuelo o de ninguna órbita, pero sí de los recursos, ¿no? Sí es cierto que para la explotación de los recursos conviene que se haga de una manera segura y ordenada. Para ello están trabajando grupos a nivel internacional como COPUOS, que es la Comisión sobre Utilización Pacífica del Espacio Ultraterrestre de las Naciones Unidas, y el Grupo de Trabajo de La Haya. A nivel internacional, ¿qué han hecho algunos estados? Por ejemplo, Estados Unidos de América, Luxemburgo, Emiratos Árabes y Japón, pues que han aprobado legislaciones nacionales específicas que permiten a sus operadores no estatales llevar a cabo la explotación de estos recursos que se encuentren en cuerpos celestes o incluidos los asteroides mediante una licencia. Qué bueno, qué interesante esos detalles que nos comenta la doctora Elisa Celia González Ferreiro de Madrid, España. Ella es presidenta de la Asociación Española de Derecho Aeronáutico y Espacial. Ahora bien, estimada doctora, el Tratado Internacional del Espacio de 1967 fue ratificado por varios países. Entre ellos, Paraguay ratificó en el año 2016 por ley de la Nación de la República del Paraguay. A partir de ahí tenemos derechos y obligaciones que hay que ir llevando para adelante. Ahora bien, en referencia, porque es el Estado finalmente el responsable ante las Naciones Unidas, ante la ONU, ante COPUOS, de llevar adelante de la mejor forma toda actividad, tema espacial en este caso. Ahora bien, cuando se trata de operadores privados, entiéndase unas empresas privadas, que hay evidencia que en muchos países ya hay empresas operadores que lanzan vectores espaciales. Ahora bien, el Tratado del Espacio contempla el otorgamiento de licencia para esos operadores privados, estimada doctora. ¿Cómo va de la mano con el Tratado Internacional del Espacio en que el Estado es el que asume la responsabilidad? Sin embargo, la pregunta va a lo que es el operador privado. Sí, efectivamente. Es decir, el artículo 6 del tratado, bueno, pues establece lo que es la responsabilidad internacional del Estado frente a las actividades nacionales que se realizan en el espacio, incluidos los cuerpos celestes, tanto sus entidades gubernamentales como no gubernamentales. ¿Qué sucede? Que en cuanto a las entidades no gubernamentales, como pueden ser empresas, operadores privados, bueno, pues deben de ser autorizadas y fiscalizadas. Ese deber de autorización se refiere a las licencias que el Estado otorga, porque si el licenciatario causa un daño a nivel internacional, será responsable en último término el Estado que otorgó esa licencia. Luego ya el Estado puede repetir contra su operador mediante los cauces internos. De esta manera se asegura que haya una responsabilidad cubierta
Y luego, por otro lado, pues que se tengan todas las garantías necesarias para que esa actividad esté supervisada por el Estado y no cause daños. Es decir, no solo el que pueda haber una reparación, sino que no se llegue a causar. Qué bueno, Este doctora. otorgamiento, claro, este otorgamiento de licencias ha sido el principal motivo por el que muchos estados hayan aprobado sus respectivas legislaciones espaciales nacionales. Y curiosamente fue en 1969 Noruega la primera que aprobó su ley sobre actividades espaciales. Y en cuanto a España, pues bueno, está ahora mismo en elaboración bajo los auspicios de la Agencia Espacial Española. Qué bueno, qué bueno. En síntesis, estimada doctora Elisa, para un mejor entender, interpretación y aprendimiento de todos los cursantes de la Facultad de Derecho y otros quienes nos escuchan, nos ven, un Estado legisla por intermedio de su institución que lo representa. Ejemplo, Agencia Espacial Española para España, Agencia Espacial Japonesa para Japón, la NASA para los Estados Unidos, Agencia Espacial del Paraguay para el Paraguay. Son esas agencias espaciales las que deben otorgar la licencia a un operador privado. Así de sencillo, doctora. Bueno, vamos a ver, no es tan sencillo. Veremos a ver. En primer lugar, bueno, la agencia espacial, sea española, paraguaya, etcétera, puede promover. Es decir, uno de los fines principales que tiene nuestra agencia espacial es la de promover la legislación y se ha dado cuenta, es consciente de que es muy necesario tener una ley sobre actividades espaciales. ¿Por qué? Porque hay muchos operadores privados que quieren operar y lanzar incluso desde nuestro territorio. Entonces, el Estado es el que otorga esa licencia. Veremos en la Ley Espacial Española quién va a ser el encargado de otorgar esas licencias. Puede ser la propia agencia o puede ser el ministerio competente. Qué bueno, clarito. No, porque la agencia espacial ser la que otorgue esas licencias. A lo mejor sí, o a lo mejor dice, bueno, pues que sea el ministerio correspondiente el que sea el que otorgue esto, ¿no? Por tanto, bueno, pues os animo en Paraguay a que creo que también estáis trabajando en un proyecto de borrador de ley espacial, pues bueno, porque es fundamental para el desarrollo espacial del sector contar con esta ley, ¿no? Y luego, bueno, pues en cuanto a las licencias propiamente dichas, bueno, pues si acudimos al derecho comparado que hay en otros estados, pues se dan unos puntos muy comunes, ¿no? El primero de todos es el que esa actividad de la licencia no debe de comprometer la salud pública ni la seguridad de las personas ni poner en riesgo la seguridad o los intereses esenciales del Estado. Ese es el primer objetivo, ¿no? Luego, el solicitante de una licencia tiene que acreditar su capacidad técnica y financiera. ¿Cómo? Pues presentando un estudio de viabilidad sobre esa actividad espacial, que también evalúe los riesgos potenciales que pudieran incluyendo los impactos ambientales, y también un conjunto de medidas que tuviera previstas para prevención o mitigación de riesgos. Qué bueno, qué interesante, doctora. Entonces, para clarificar mejor, porque yo trato de que esto sea bien didáctico, porque es para el ámbito de la educación superior, para una universidad. En síntesis, para comparativamente hablando, un piloto de aviones no puede volar sin licencia, y esa licencia lo da la Dirección General de Aviación Civil, en este caso la República del Paraguay. La DINAL representa al Estado paraguayo ante la OASI. Y vamos al tema espacial. Tampoco no puede haber mucha actividad espacial sin licencia de una empresa privada o un profesional independiente, sin una licencia que lo otorgue la Agencia Espacial Paraguay
a nombre del Estado paraguayo, porque el Estado paraguayo es responsable ante las Naciones Unidas o no. O sea, así de sencillo, doctora, para terminar este punto tan interesante. Sí, bueno, vamos a ver, en nuestro caso, sí, efectivamente, sea la agencia o sea el ministerio competente, pues claro, es el que otorga. Y en caso, como hemos visto antes, si hubiera bueno, pues un accidente, un fallo, un choque, algo, pues claro, en último término sería responsable, ¿no? Por tanto, tiene que supervisar perfectamente estas licencias